25 años cumple una serie de televisión que retrata la cruda realidad como la caricatura que muchas veces es. Menos mal que nos queda reírnos de nosotros mismos. El día que nos quiten la risa, mal vamos. Ahora vamos a hablar en serio de esta serie de humor. Pero ya sabéis que el humor es una cosa muy seria. Hablamos en serie. Llega el momento de que hablemos en serie con Aloña Fernández Larrechi. Crudas tardes, o debería decir... Hola, Olita, vecinita. Hola, Olita. Como Flanders, uno de los personajes más patéticos y cómicos de la serie de la que vamos a hablar hoy, de Los Simpson. Por primera vez en este espacio, ¿no? Así es, traemos por primera vez una serie de animación, pero bueno, lo merece la pena porque es una ocasión muy especial. Sí, han cumplido esta semana 25 años y nosotros viéndola. Madre mía, qué viejos que estamos. 5 lustros desde la emisión del primer capítulo de la mítica familia amarilla y su excéntrica comunidad, tal semana como esta, ¿no? Eso es, se estrenó el 17 de diciembre de 1989 y se ha convertido en la serie de animación estadounidense más longeva, con 26 temporadas emitidas. Quizá ha durado tanto porque, aunque se trata de dibujos animados, las tramas de las que se ocupa resultan interesantes y divertidas tanto para niños como para adultos. Doy fe de ello, porque cuando empezamos a verla éramos unos niños y ahora ya somos un poco más adultos. Claro. Y todos nos vemos reflejados y vemos retratado el mundo en el que vivimos con gran claridad. Así es, a lo largo de este cuarto de siglo prácticamente todo el mundo ha visto alguna vez esta serie y todos conocemos a la familia Simpson, y a través de la particular forma de ser del cabeza de familia, Homer, las travesuras de Bart, el idealismo de Lisa o la paciencia de Marge, su creador Mark Groening muestra sus preocupaciones sociales, políticas, económicas y espirituales y dice algunas verdades como esta. ¡Vamos a palmar! Es innegable. Hoy vamos a ver la realidad a través de los ojos gigantes de estos seres amarillos y os aconsejamos, si queréis profundizar en la conexión de Los Simpson con la actualidad y la crítica que hace la sociedad, os aconsejamos que leáis el blog másalladelarisa.wordpress.com, que analiza el trasfondo crítico de la serie en todos los aspectos. Su autor es el geógrafo y analista geopolítico Juan Pérez Ventura, autor también de otro blog de información internacional requete recomendable, elordenmundial.com. Juan, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde te viene esta pasión por Los Simpson y cómo se te ocurrió hacer ese paralelismo con la realidad tan exhaustivo? Bueno, pues desde niño ya siempre pones la televisión y casi a todas horas tienes para ver Los Simpson y, hombre, es una serie que engancha porque es muy graciosa, pero conforme vas haciéndote mayor ves que aparte de la risa tiene algo más, ¿no? Es esa crítica de la que habláis y es la que esa me llevó a poner en marcha el blog, me pareció muy interesante. ¿Es un reflejo de la realidad en la que vivimos? ¿Muy deformado o bastante realista? No, la verdad es que sorprendentemente realista. A veces la realidad supera incluso la ficción de Los Simpsons y se puede trasladar de Estados Unidos a España, porque muchas veces parece que estén hablando o se estén riendo o criticando el sistema de España, más que el de Estados Unidos, vaya. Aloña. O sea, que encuentras muchos paralelismos, da igual el país que sea, ¿no? ¿Cómo pinta la sociedad a Los Simpson? Pues para empezar, Los Simpson, el lema que tienen en el poder del ayuntamiento, el lema ya es bastante claro, es corruptus in extremis, o sea, así que ya te da una idea de por dónde van los tiros. Sí. Como dices en el blog, el trasfondo crítico de Los Simpson es muy importante, aunque a veces sutil, no como en el caso que nos has citado. ¿Crees que si sus opiniones fuesen menos críticas, la serie hubiese tenido el mismo éxito? Puede ser, pero sí, combinar un poco la crítica directa con la crítica sutil, pero leí el otro día que en cuanto a lo de que existe una cláusula específica en el contrato de los creadores que impide que la Fox les pueda hacer cualquier tipo de censura o cortes, así que eso quizás ha permitido que se pueda mantener ese nivel de crítica sutil o no sutil, porque vamos, así lo firmaron y por eso en Los Simpsons muchas veces escuchamos hasta críticas a la propia Fox, vaya. Sí, bueno, hay que recordar que la Fox es una cadena, la cadena más conservadora en Estados Unidos. Sí, exacto. Por eso sorprende que existe entonces esa cláusula que les permite decir todo lo que dicen. De libertad editorial.
En efecto, como decía Juan, no son infrecuentes sus críticas, por ejemplo, políticas. Le decía yo esta mañana a la parienta que si yo fuera gobernador, en una coyuntura como esta... No me venga con merengas políticas. ¿Usted sabe lo que cuesta una campaña? No está al alcance de un hombre honrado. De uno de esos no, pero de usted. ¿Desconfía mucho de la política y de los políticos, los Simpson? Pues esa frase la tenía apuntada yo aquí para citarla, es muy buena, la verdad. Y sí, bueno, viene a decir que los que se presentan para servir a la ciudadanía no son gente honrada, o sea que partimos de una base bastante triste, ¿no? Entonces, porque es muy caro, claro, como dice él, presentarse a unas elecciones. Sí, exacto, que se necesita dinero, asesores, un equipo de campaña. Ese capítulo, que es de la temporada 2, el capítulo 17, que animo a verlo, es muy bueno, es una crítica tremenda a todo el proceso electoral y a cómo los tejemanejes que se hacen para llegar a candidatos y cosas así. Bueno, hay que decir que eres un auténtico friki de los Simpsons. Hemos abierto ahora los ojos mucho. Lo tenía apuntado también, vale. lo tenía apuntado. No me lo sé de memoria. Pero bueno, lo tienes localizado, eso. Quería decir ahora que no solo de política hablan los Simpson, porque también esa área domina la política y es la economía. ¿Pero qué estás haciendo? No tengo tiempo de charlar. Estoy organizando la oficina doméstica de mi nueva empresa de negocios. ¿Qué empresa de negocios? ¿Tú has oído hablar de una cosita llamada Internet? ¿Internet, Oh, sí. Todo el mundo gana dinero a través de Internet menos nosotros. Nos quedamos atrás. Muy atrás. Y para hablarnos de ese aspecto de la serie, el aspecto económico, vamos a sumar a la conversación al periodista experto en economía y autor de 3 libros de humor empresarial, Rafael Galán, que junto a Fernando Montero ha escrito La empresa según Homer Simpson. Rafael, crudas tardes. Pues crudas y crudísimas tardes. Sí. ¿Cómo es el mundo empresarial según Homer Simpson? Pues vamos, no deja títere con cabeza, porque no solo le da a la política, sino le da a la economía y le da por todos lados. Decía ahora mismo, estábamos escuchando a Homer montar su empresa de Internet, una empresa de Internet que no sabemos de qué va y que la hace para competir con Bill Gates. Y de hecho, en ese mismo episodio, Bill Gates consigue que destrozar a través de unos mafiosos, consigue desbaratar el negocio de Homer sin saber lo que es, por lo que podría ser. Ajá. O sea, que se las llevan también hasta gigantes como Microsoft. Es decir, que igual que pintaba la política como un universo oscuro y corrupto, también la empresa no es vista con buenos ojos desde los Simpson. Bueno, en absoluto, solo tienes que ver todas las tortas que le da a Montgomery Burns y a sucedáneos, porque incluso critica a gente que puede intentar venderse como algo diferente. Hay un episodio alucinante, sale Hank Scorpio, y que fichan a Homer, algo loquísimo, le fichan de otra empresa y el empresario es el típico empresario de ahora que va de enrollado, no, porque todo es diferente, conmigo vas a poder sacarla, todo lo que llevas, esa ilusión, y luego resulta que el tío en realidad era un supervillano de estos de James Bond, terrible, ¿no? Que le había estado vendiendo la moto. Bueno, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Pues uno de los grandes personajes de la serie es el señor Burns, ese empresario omnipotente, prácticamente el dueño de Springfield y una arpía de la peor bajeza, ¿no? Una arpía de los negocios, pero si os fijáis, Montgomery Burns es el típipico empresario que ya conocemos. O sea, yo no quiero gastar saliva como Montgomery Burns. Para mí, el gran emprendedor de la serie es Flanders, que abre el Leftorium, el Zurdoritorium, y sigue abierto. Sigue abierto, le ha ido mejor, le ha ido peor, y además es muy curioso porque mucha gente dice que si Homer es emprendedor, Homer no es emprendedor, Homer es el mejor director comercial que ha dado el planeta Tierra, ¿no? Planeta Tierra amarillo, ¿no? Flanders es el gran emprendedor, un tío que es un farmacéutico, lo deja todo, monta su negocio, su negocito, su negocito chiquitito, ¿no? Y acaba hasta las narices de Homer, que es en realidad el que lo lanza, porque es Homer el que lanza el negocio. Tú acabas de decir que Homer no es estrictamente un emprendedor, pero llevándolo a ese punto, ¿tú crees que hay mucho emprendedor tipo Homer que no tiene muy claro qué hacer y dónde va? Como redactor de la revista Emprendedores durante los últimos 15 años. Tengo bastantes cosas que contaros. Sí, bastantes cosas. Hay mucho Homer, sobre todo en el tema de precios. Además, es que es la realidad. O sea, Homer es la realidad. Cómo emprende muchísimo emprendedor con precios locos, ¿no? Homer hay un accidente en un camión de azúcar, el azúcar cae al suelo, se mezcla con los cristales y la gravilla del suelo y lo vende, ¿no? Unos precios desorbitados. Alquila trampolines para saltar. Le toca en una feria a Bart un elefante y cobra a la gente por montarse en el elefante. Una cosa, un precio de lujo. Pero luego no le renta porque hay que alimentar al elefante. Claro. Con anécdotas como esta, Rafael y Fernando desmontan la economía en ese libro La empresa según Homer Simpson. Se ha dicho que Matt Groening
Es más bien un tipo conservador. Sin embargo, su crítica de la sociedad de consumo parece cualquier cosa menos conservadora. Juan, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Tiene una ideología clara los Simpson? Pues, hombre, yo creo que sí que se instalan en un progresismo bastante claro, pero bueno, al menos en el progresismo de allí, de Estados Unidos. Sí que es verdad que se dice que Matt Groening viene de más conservador, pero vamos, la serie yo creo que claramente apunta en la otra dirección. No hay más que ver, la sede del Partido Republicano en Los Simpsons aparece como un castillo embrujado, oscuro. Así que... Y es muy crítico con la sociedad de consumo, como decía Rafael. Sí, pues sí, la verdad es que sí, sobre todo yo creo que desde la figura de Lisa, en algunos capítulos sí que se ve que critica mucho esa sociedad de consumo. Sí. La verdad es que sí. Sí, además, sí, si os fijáis, Lisa siempre es el pepito grillo, ¿no? Sí. De todo lo que hace Homer. Vamos a ir repasando los distintos aspectos en los que se fija los Simpson. En estos 25 años han tenido tiempo de hablar de todo. Decíamos al principio que los Simpson lanzan dardos con frecuencia contra la política. Esto se acabó, Quimby. Adiós. Empápese bien de este informe. Las cosas en esta ciudad van a cambiar. Gané el dinero en el loto, lo juro. Es que el alcalde de Springfield no es precisamente un político ejemplar y la serie cuenta todos los males que ocupan la política actual, especialmente la estadounidense, aunque es aplicable a la nuestra. Especialmente habla de las críticas, pues ya lo hemos oído antes, a las campañas o al sistema de votación o al bipartidismo. Es decir, se podría aplicar muy bien, Juan, a lo que ocurre en nuestra sociedad actualmente, ¿no? A la crisis que estamos viviendo en nuestro sistema. Sí, sobre Quimby a lo mejor le pasa como a Fabra, que gana la lotería, ¿no? Pero y sobre el bipartidismo sí que hay algunos capítulos que hacen mucho hincapié en ese sistema, y en el blog dedico un post, un artículo al capítulo en el que los dos extraterrestres, Kang y Kodos, aparecen en la Tierra y suplantan la identidad del candidato republicano y el demócrata. Uh-huh. Y se da la situación tan graciosa que dice el sistema es bipartidista y tienes que votar a uno de los dos, dicen los extraterrestres. Y dice uno del público, yo votaré al tercer partido. Y se le ríen diciendo, está bien, tira tu voto a la basura, ¿no? Y se da la cosa de que antes de votar a un tercer partido minoritario, la gente prefiere elegir a dos extraterrestres, a uno de los dos, uh-huh. Aunque sean marcianos. Siguen apostando por los partidos tradicionales. Eso creo que es una clara crítica. Aquí está pasando algo parecido. Casi estamos más deseosos de votar a cualquier marciano que aparezca que a los que llevan gobernándonos durante casi 40 años. Aloña. Nada, la economía, que también es uno de los pilares básicos de las críticas de la serie, ya sea a través de análisis de sistemas económicos, metiéndose con el capitalismo, o como vamos a escuchar ahora, la economía de las pequeñas empresas. Veamos. Tinta para caja registradora. Sí, eso es un gasto de empresa. Claro que, por otra parte, disfruto con su olor, así que no sé. ¿Cómo ves tú, Rafael, la crítica de la economía de la serie? Pues yo creo que si muchísimo emprendedor viera la serie, habría errores de base que no cometerían, pero errores gordísimos. Como has dicho antes, ¿no? El empezar un proyecto sin una idea muy clara y además cometiendo errores básicos de principiante, ¿no? Sí, sobre todo poniendo unos precios desorbitados, sin pensar en los clientes, que es casi todos los negocios que montan los Simpson, pues creo que no piensa en ningún momento en el cliente. Y en estos 25 años ha ido reflejando los distintos periodos económicos que hemos atravesado. Por ejemplo, ¿está hablando de la crisis los Simpson? Sí, por supuesto que lo ha reflejado. Lo único, como siempre ha reflejado el lado negativo de la economía, como se ha mantenido y un poco somos herederos de todo lo que se ha hecho mal. Es una serie muy sincera y de mucho sentido común. Se veía venir. Si tú seguías Los Simpsons, se veía venir. Vamos a ver, atención, amigos. Era un indicador, igual que la venta de coches, se veía venir. Se hablaba de la venta de fondos buitre, de activos tóxicos, la crisis de las hipotecas, por ejemplo. Claro, y con productos como el tomaco, ¿no? Habiendo en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en el que se cultivaba se vendía como tomate el tabaco. Era muy gracioso. Tomaco. O sí, que era muy de la toda mi atención. Sí, estamos muy atentos. Homer. El señor Vance del que hemos comentado antes es ese... conjuga todas esas características que tiene el empresario cruel, el empresario malo. Es uno de los muchos personajes malvados que se pueden encontrar en Los Simpson. Sí, hombre, yo creo que es el peor. Además, que no tiene corazón. Sencillamente no tiene corazón. Como buen empresario estadounidense, no tiene corazón. Seguimos hablando con nuestros dos invitados en el blog de Juan, el trasfondo crítico de Los Simpson.
analiza la serie a partir de varios temas y otro de ellos es la religión, sobre la que Homer, por supuesto, tiene su propia opinión. ¿Por qué es tan importante ir a ese edificio todos los domingos? ¿No está Dios en todas partes? ¡Amén, hermano! ¿Y no crees que el Todopoderoso tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse de cómo paso yo esa estúpida hora del domingo? ¡Ese es un padre! ¿Y si nos hubiésemos equivocado de religión? No haríamos más que cabrear a Dios todas las semanas. ¡Qué piquito! Porque la religión es un tema del que se ocupa en varios episodios e incluso Homer considera a Dios su personaje de ficción favorito, aunque cuando llegan los malos momentos no duda en acordarse de él, ¿verdad, Juan? Sí, la verdad es que la religión ocupa, o sea, es el tema central en varios capítulos y le sacan bastante jugo porque es un tema que da mucho de sí. ¿Qué nos dice los Simpson de la religión? Pues hay un capítulo en el que hay una frase muy buena de un personaje muy interesante que es el propio reverendo, que es el personaje que posiblemente tenga menos fe en todo el pueblo, y cansado ya de Ned Flanders, le acaba diciendo una frase que yo creo que es muy buena. Le dice: Ned, ¿te has planteado alguna de las otras religiones mayoritarias? Todas vienen a ser más o menos lo mismo. Así que es un buen caos, sí. Así que no solo critica la religión cristiana, sino otras creencias, ¿no? No, sí, aquí tienen tiempo para darle un poco a todo, sí. Y como habéis comentado antes, Lisa es un poco ese Pepito Grillo y además ella confiesa en la 11ª temporada que es budista, pero tiene un punto muy particular de la vida. Somos un pueblo de iletrados, incultos y analfabetos. Tenemos 8 hiper pero ningún auditorio, 32 bares pero ni un solo teatro alternativo y 13 tiendas que empiezan por la palabra sexo. No pretendo con esta carta criticaros, sino estimularos. Todos podemos mejorar. ¿Puede ser, Lisa, pensáis, Rafa, Juan, el personaje con el que se identifica el espectador, porque es esa visión crítica desde fuera? Hombre, es el punto de referencia, ¿no?, al que agarrarte ante toda la locura, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, pero Juan, yo creo que el espectador de los Simpsons tiene cierto nivel para identificarse más quizás con Lisa que con Homer, ¿no? Homer queda como gracioso, pero Lisa creo que es un poco el modelo a seguir y es lo que trasciende al que ve los Simpsons. Yo creo que ese mensaje sí que cala. Y a excepción de los personajes de las hermanas de Marge, como Patty y Selma, o la profesora Carapapel, es muy evidente que los personajes femeninos como Lisa o su madre son los buenos, los inteligentes, mientras que los masculinos son más bien simples y estúpidos. Pero tampoco se puede decir que es una serie feminista, porque más o menos el 75% de las tramas se centran en los hombres. ¿Cómo veis esto? Sí, pero si te fijas, por ejemplo, mirando el lado económico, es el que yo más he analizado, el sentido común lo tiene Marge y lo tiene Lisa. Son siempre los que ponen los puntos sobre las IES y de hecho todos los negocios... Son ellas mucho mejores empresarias, ¿no? Son mucho mejores empresarias, porque de hecho en un episodio, si no me equivoco, por la segunda o tercera temporada, monta Marge una franquicia de tortitas, me parece que es, y es la mejor empresaria, pero claro, Homer no le deja. Entonces siempre es el sentido común, sabe dónde están los fallos de los negocios de Homer, intenta ayudarle, y sin embargo es al revés, ¿no? Cuando ella monta algo que está bien montado y tal, siempre es a ella la que le dan los peores consejos para llevar a la ruina a su negocio. Juan, ¿tú dirías que es una serie feminista? Nunca lo había pensado en esos términos, pero sí que es verdad que las mujeres son las que aportan un poco más de sentido común y los hombres son personajes un poco más tontos, ¿no? Sí. Un poco más, un poco más. O bastante más, ¿no? Sí, bastante más, sí. De hecho, hay un capítulo en el que se demuestra que la familia Simpson, el gen tonto lo tiene los hombres. Sí, está muy extendido entre todos ellos. Bueno, tenemos que ir terminando en este repaso. Os recomiendo los libros, tanto el libro de Rafael como el blog de Juan, pero antes, como curiosidad para terminar, queríamos hablar de que la serie también ha querido adelantarse en el tiempo, y hace unos años en capítulos futuristas ya podíamos escuchar frases como la siguiente: Google, aunque has esclavizado a medio mundo, sigues siendo un excelente motor de búsqueda. Ha sido verdaderamente visionaria en muchos aspectos. El espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, los relojes inteligentes, las tabletas, la corrección automática de textos o las videollamadas son algunos de los elementos que aparecieron en la serie antes de llegar a nuestras vidas. ¿Qué os parece la capacidad premonitoria de los Simpson, Rafa? Pues hombre, alucinante, porque fueron los que casi inventaron el posavasos en los coches en Estados Unidos. Una importante predicción. ¿Y en tu caso, Juan?
Sí, pues a propósito de eso, estos días ronda, con motivo del 25 aniversario, ronda por internet un artículo en inglés en el que se hace una lista de objetos que se han creado a raíz de los Simpsons. O sea, que sí que tienen ese punto de... Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguno? No sé si algún tipo de consola de Game Boy o algo así. No me lo miré muy a fondo, pero sí que hay unos cuantos ejemplos de que aparecieron primero en la serie que en la vida real. Nosotros, más concretamente, Manu Tomillo ha estado indagando en esas predicciones que han hecho los Simpsons, ha recopilado algunas de ellas. Le toca entrar, pero parece que está algo distraído. Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, 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 Manu, vuelve en ti. Que me ponga a pensar en Homer Simpson y me vengo muy arriba. Te pones a pensar en gatitos. Bueno, ¿qué nos traes? A ver, hoy estamos hablando de los Simpsons, ¿no? De esta serie que para muchos es una guía espiritual, una fuente de inspiración, porque, vamos a decirlo todo, es capaz de decir grandes pensamientos como este. Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge. ¿El qué? Un dinosaurio. Sé que cada cual... Eso es cierto. El dinero un dinosaurio no lo puede comprar todo. Ahí estamos. Y como todos, como bien es sabido, corren muchos rumores, como decía Juan, de que Matt Groening y su gente no son solamente los que hacen los mejores dibujos animados, sino que además tienen algo de gurú. Y es que los Simpsons se han predecido los aconteceres de la humanidad mejor que cualquier otro santo rey de turno. Os prestaré toda mi atención. Por ejemplo, vamos al capítulo que se llama La boda de Lisa. Lisa se va a casar, estamos en el futuro, en el año 2010, y hay un momento en el que Lisa está hablando con su novio y vemos como en la pared de la habitación hay un póster de la última gira de los Rolling Stones. El capítulo es del año 1995 y los Simpsons lo llaman la gira de la silla de ruedas. Se quedaron ahí cortos porque los Rolling siguen girando por ahí y no van en silla de ruedas. ¡Yo me llamo Ralph! Por ejemplo, tenemos otra predicción, la lesión de Neymar en el Mundial de Fútbol. Homer es el árbitro de la final de la Copa del Mundo de Brasil, que también es contra Alemania, y el personaje se llama El Divo, un personaje que parodia a Neymar, sale ni sonado en ese partido, tal y como después sucedió en el Mundial de Brasil de este año en el partido contra Colombia. También hay otro momento de lucidez con vistas al futuro. Es la peor misión que hayamos tenido jamás. ¿Peor que cuando fuimos atacados por el virus devorador de carne? Sí, esta es mucho más enervante. Ya hemos visto suficiente, vámonos. De acuerdo. Y es que hubo un capítulo en el que hacen un cameo los protagonistas de Expediente X, Mulder y Scully, y empiezan a comentar cómo hay un virus de gente que devora la carne. Y es que ya se ha descubierto ese virus, ese que se conoce como virófago, que no es más, como decíamos, pues el de un devorador de carne. También tenemos uno muy interesante que es uno un poquito más político. Es uno de esos aparatejos para votar electrónicamente. Un voto para McCain, gracias. No, yo quiero votar a Obama. 2 votos para McCain. ¡Ah! Que no, que es la hora del cambio. 3 votos para McCain. No. 6 votos para el presidente McCain. Yo solo quería dar un voto a McCain. En un capítulo que se emitió en el año 2008, vemos como Homer quería votar a Barack Obama y no podía votar, y la máquina electrónica votaba por McCain constantemente, y esto pasó de aquella manera en las elecciones de Estados Unidos del año 2012, la democracia de Estados Unidos dando elecciones como siempre. Muchísimas gracias, Manu. Para terminar, Rafa, Juan, ¿creéis que habrá Simpsons para rato? ¿Son tan reales, tan cercanos a nosotros? ¿Los tendremos por aquí más tiempo? Pues hombre, mientras se lo sigan pasando igual de bien los guionistas, yo creo que sí. A ver quién les mueve las sillas. Juan, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención de esta visión crítica de la realidad de los Simpsons? ¿Cómo resumirías ese universo? Pues a mí me parece que la clave de la serie es que, bueno, como a veces es aburrido estar reflexionando, filosofando entre libros, y nunca viene mal un toque de humor para acompañar el pensamiento crítico, creo que esa es la clave de que la serie se apoye en los dos pilares de humor y crítica para seguir adelante, yo creo que muchos años. Y esa es la clave de poder compaginar, pasar un buen rato con reflexionar y tener un pensamiento crítico. Pues por eso también os recomendamos que leáis tanto el libro de Rafael, La empresa según Homer Simpson, y el blog de Juan Pérez Varela, el Ventura, perdón, más allá de la risa.wordpress.com. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Aloña, te despido como lo haría
Bart Simpson. Multiplícate por 0. Adiós. Pero antes de irnos, queríamos saber lo que nuestros oyentes han dicho sobre los Simpson, porque os hemos preguntado cuáles son vuestros momentos o frases favoritas, Manu. Por ejemplo, vamos a rescatar 2. El de Lourdes Castro, que dice: en un brindis al final del capítulo, grita Homer, por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas del mundo. Y también otra gran frase que dice Pablo Ruiz, dice: las cosas divertidas no acaban en Ium, acaban en Averna, Olera o Herbeza. ¿Alguna más? Sí, por ejemplo, si miramos en nuestro Facebook, David Soto también recuerda un clásico: sin tele ni cerveza, Homer pierde la cabeza. Pues voy a decirte lo mismo que le he dicho a Aloña. Multiplícate por 0. Ahora somos más virales que nunca. Así que... te expulsaron. Así es. Más virulentos. Sí, cabe. ¿Por qué motivo? Supongo que fumar fue la razón. ¿Drogas o cigarrillos? Las 2 cosas. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Estoy orgulloso. Carne cruda.